Buenos días, estudiantes. Hoy viernes 3 de diciembre del 2021 vamos en este día a ver la asignatura de estudios sociales. El tema que vas a ver en este día es el auge bananero, la estabilidad política y el avance en los derechos políticos y sociales. Algunos antecedentes importantes del segundo velasquismo a la presidencia de Galo Plaza. Como vimos, si bien el pueblo ecuatoriano culpaba al presidente Arroyo del Río y a su gobierno de la grave derrota con el Perú, el presidente permaneció en su cargo. El uso de la fuerza desplegada por los llamados carabineros atemorizaba a la población. Sin embargo, para el año de 1944, con miras a las elecciones del siguiente año, se había conformado un frente común contrario al arroyismo, la Alianza Democrática Ecuatoriana. Este grupo estaba conformado por diversas tendencias socialistas, comunistas, liberales y conservadores. Todos quienes buscaban un país más democrático y menos represivo apoyaban la candidatura de José María Velasco Ibarra, quien en ese momento estaba autoexiliado. Cuando Arroyo apoyó abiertamente la candidatura de Ángel Albornoz, se pensó que las elecciones serían fraudulentas. La indignación popular estalló en Guayaquil el 28 de mayo de 1944 y el movimiento se diseminó rápidamente por toda la nación. La revolución, que llamaron la Gloriosa, condujo a la renuncia de Arroyo del Río por unos días mientras Velasco Ibarra regresaba al país. El gobierno quedó en manos de Nela Martínez Espinosa, una de las líderes más significativas del movimiento Velasco Ibarra. Fue designado jefe supremo de forma unánime. Todos reconocían la influencia que tenía sobre la población y las masas. También una de las características de la política latinoamericana de aquellos años fue el surgimiento de líderes populistas, es decir, políticos carismáticos que por medio de discursos ambiguos o demagógicos movilizaban a la masa. Las propuestas de algunos estaban vinculadas a las necesidades reales de las personas de clases populares, especialmente, pero otros eran simplemente promesas irrealizables que se hacían con el solo fin de alcanzar el apoyo popular. En el Ecuador, de mediados del siglo XX, José María Velasco Ibarra era el líder populista por excelencia. Él solía decir: denme un balcón y seré presidente. Aquí tenemos la imagen de, en ese entonces, el que gobernaba el país, el señor Carlos Arroyo del Río. Continuamos. Vemos aquí una secuencia, ¿sí?, de años de la presidencia de Carlos Alberto Arroyo del Río, desde el año 1940 hasta el año 1944. Luego tenemos en el año 1942 la firma del Protocolo de Río de Janeiro. En el año 1944 la Revolución Gloriosa. Entre el año 1944 y 1947 la presidencia de José María Velasco Ibarra. Y así sigue pues la secuencia. Dice: al poco tiempo se convocó una asamblea constituyente que nombró presidente a Velasco Ibarra y elaboró una nueva constitución, la de 1944, con una clara tendencia de izquierda. A partir de ello,
se dieron algunos pasos concretos para mejorar la situación del país. Por ejemplo, se creó el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Sin embargo, Velasco, si bien se había declarado inicialmente hacia la izquierda, no tenía en realidad esas convicciones. Por ello, las diferencias con los movimientos de izquierda presentes en el Congreso emergieron rápidamente. En el año de 1946, José María Velasco Ibarra se proclamó dictador y llamó a una nueva asamblea constituyente. Se elaboró una constitución moderada con la que los conservadores tampoco estaban de acuerdo, así que quitaron su apoyo a Velasco. A esto se añadió la crisis económica y el alza de precios de los productos de primera necesidad. Se produjo un golpe de Estado y Velasco Ibarra fue depuesto una vez más. Al derrocamiento de Velasco Ibarra le siguió una serie de gobiernos efímeros. La inestabilidad política reinaba en el país. En el año de 1948 asumió la presidencia Galo Plaza Lazo, lo que significaría un momento de estabilidad política, así como un cambio en la situación económica del país. Aquí tenemos, en cambio, una fotografía de José María Velasco Ibarra. Este señor fue un presidente que gobernó por algunos años nuestro país. Continuamos. Un cambio de modelo. Para el año de 1948, cuando asumió la presidencia Galo Plaza, la situación internacional había cambiado. La Segunda Guerra Mundial había terminado y la economía a nivel mundial estaba iniciando su proceso de recuperación. Pero no solo eso, el concepto de desarrollismo circulaba en las esferas internacionales. Varios autores señalan que justamente con Plaza se inicia un proceso de desarrollista en Ecuador, con el que se buscaba que de manera ordenada y planificada el país se modernizara y la población alcanzara mejores condiciones de vida. En este proceso, la cooperación extranjera fue clave para que Ecuador alcanzara el tan anhelado desarrollo. Se fomentó la producción, se implementó nueva tecnología en el campo y se intensificó la construcción de obras públicas. En definitiva, fue un periodo de estabilidad y crecimiento económico, marcado por el fortalecimiento de las clases medias y por la reinserción del Ecuador en el mercado internacional con la exportación de banano a nivel internacional. El país se vinculó más estrechamente con el exterior. Galo Plaza participó activamente en los foros internacionales, incluso como mediador en conflictos internacionales. Aquí tenemos una foto de Galo Plaza Lazo, que también fue presidente en nuestro país. Continuamos. Bien, tenemos ahora sobre el auge bananero. Como ustedes pueden observar, aquí en la imagen vemos nuestro país, el Ecuador, ¿sí? Está ubicado en la América del Sur y toda su producción bananera va hacia el exterior, principalmente a los países de Europa. Bien, entonces tenemos varias razones determinaron que a finales de la década del año 1940 el banano fuera el eje de la economía ecuatoriana. En Europa y Estados Unidos se incrementó la demanda de la fruta dentro del esquema desarrollista. Ecuador requería un producto que lo vinculara nuevamente al mercado mundial y por ello el Estado implementó políticas que fomentaran la producción, como la construcción de vías de comunicación y créditos para los agricultores.
La geografía y el clima ecuatoriano eran muy favorables para la producción de las diversas variedades de banano. Además de esto, había disponibilidad de tierra, así como de mano de obra. Plagas y huracanes disminuyeron la producción bananera centroamericana, que había sido hasta entonces la región en la que más se producía este recurso. Una particularidad sobre la producción de banano en Ecuador es que, en lugar de realizarse en grandes plantaciones, como había sucedido con el cacao, la producción se realizaba más bien en pequeñas y medianas fincas. Con ello, el Estado que impulsó este tipo de producción evitó que se concentrara la tierra y la producción de la fruta en unas pocas manos. Las compañías extranjeras monopolizaban la exportación y la comercialización del banano en el exterior. Bien, vamos a ver el siguiente esquema. Dice, efectos del auge bananero. Ecuador se vinculó en el mercado internacional, pero al hacerlo por medio de un producto agrícola, se rompió con el modelo agroexportador y monoproductor que venía dándose desde el siglo XIX. Luego se fortaleció la clase media vinculada con la producción y exportación de la fruta, lo que conformó una burguesía agraria. El Estado impulsó la profesionalización de la clase media, que era vista ahora como el soporte de la democracia. El mercado y el consumo interno crecieron. Se produjo también una diversificación de las actividades económicas, algunas de ellas vinculadas al banano, por ejemplo, la construcción, el transporte y las comunicaciones. Y por último, la población serrana migró a la región litoral en busca de trabajo, lo que significó que las haciendas serranas debieron tecnificarse y modernizarse. Al periodo de Galo Plaza le siguió la tercera presidencia de Velasco Ibarra, la única en la que completó su mandato constitucional. Velasco Ibarra se benefició del auge bananero, al igual que los presidentes Ponce y Arosemena Monroy. Sin embargo, el boom bananero decayó en las décadas de los 60, cuando las plantaciones centroamericanas comenzaron a recuperarse. Esta situación, aunada a eventos mundiales, influyó en el retorno a la inestabilidad política, como veremos en las siguientes unidades. Un balance del periodo mayor de derechos y ampliación de la democracia. Las primeras décadas del siglo XX implicaron un cambio en la política nacional para inicios de los 60. No podemos hablar todavía de una modernización del Estado ecuatoriano, pero sí se dieron pasos claros. Los regímenes constitucionales se respetaron. El movimiento obrero se consolidó, sus reclamos giraban en torno a mejores condiciones de trabajo, sin despedir en reclamos que atentaran contra la propiedad. Se fortalecieron las clases medias, se amplió el sistema educativo público. Todo ello condujo a que la sociedad ecuatoriana mejorara el cumplimiento de los derechos y, por lo tanto, la democracia se fortaleciera. Bien, aquí nosotros, una vez que ya hemos analizado el contenido del tema de este día, vamos a sacar el cuaderno de trabajo y vamos a desarrollar la página 28. Recuerda que esta clase corresponde a la asignatura de estudios sociales, pasar en el cuaderno de estudios sociales. Bien, estudiantes,
Como todos los días, mis consejos y recomendaciones de que se cuiden, ayuden en sus casas y obedezcan siempre a sus papitos. Nos estamos viendo el día lunes. Chao.